tal vez en un congreso en una charla de epidemiología, tal vez alguien puede decir que tiene que ver la inmunopatología. Pero en sí, gracias por la invitación y esta charla pues se complementa con todos con todas las áreas de medicina, tanto epidemiología, salud pública, todas las especialidades, porque si no comprendemos qué es lo que pasa a través de nuestro cuerpo, pero no podemos llegar a una solución de esta problemática de este virus, ¿verdad? Y es un tema muy largo, pero voy a tratar de resumirlo debido al tiempo, ¿verdad? Y empezamos. Entonces, hablando de la inmunopatología en COVID-19, hay varios componentes, ¿verdad? Un componente, primero, un componente viral, o sea, que el virus actúa directamente en las células, ¿no? Para infectarlas y replicarse, y tiene su efecto en esas células, ya sea daño en epitelio, producción de citoquinas, etcétera. Hay un componente de células inmunológicas, que esto quiere decir que hay atracción de células del sistema inmune para la producción de citoquinas que puedan atacar el virus, ¿no? O células infectadas, ¿sí? Y producir apoptosis o muerte en las células infectadas. Pero en casos severos de COVID hay una hiperactivación de estas células y creando una hiperinflamación o activación del inflamasoma, que vamos a ver más adelante, y por ende va a haber una problemática a nivel vascular, ¿verdad? Y un último componente que está en veremos, que si tenemos tiempo también lo podremos discutir, y si no, pues puedo compartir las presentaciones porque es un tema muy extenso, es la formación de autoanticuerpos en la severidad de COVID-19. Okay. Un poco de la fase clínica, recordemos que en una fase moderada o leve de COVID-19, ¿verdad? Puede haber una excreción viral que puede iniciar antes del inicio de los síntomas, de 3 a 5 días antes del inicio de los síntomas, ¿verdad? Puede haber una excreción viral que se prolonga hasta una semana, y la detección viral puede empezar desde 3 días antes de los síntomas hasta extenderse hasta 2 semanas, ¿verdad? Y puede haber una buena respuesta del sistema inmunológico y creando una fase inflamatoria leve que contrarresta la replicación de este virus, ¿verdad? Y por lo general los síntomas pues se van antes de los 15 días, ¿verdad? Y pasa a una fase de recuperación. Esto ocurre en el 80% de los casos de pacientes con COVID-19. Pero ¿qué pasa con el otro 20%? Puede entrar a una severidad. Siempre hay una excreción viral que empieza antes de de 3 a 5 días del inicio de los síntomas, ¿sí? Pero este se prolonga hasta semanas después. No es como aquí en la moderada, que es que en menos de una semana esta se prolonga aún más. Y vemos que hay un estado de hiperinflamación, una fase de hiperinflamación, ¿sí? Y vemos que la detección del virus puede ser hasta prolongada. ¿Sí? Esta fase de hiperinflamatoria es la que va a producir las complicaciones. Y tenemos aquí los diferentes fases clínicos, ¿verdad? Una fase presintomática, una fase sintomática de estadio 1, caracterizado por linfopenia y todos los síntomas clínicos que ya sabemos. En una fase 2 que ya se caracteriza por hipoxia, dificultad para respirar, y aquí vemos en radiología las anormalidades y unas complicaciones más severas como síndrome de estrés respiratorio, shock, falla cardíaca, o desórdenes de coagulación, ¿verdad? Y todos estos marcadores de coagulación que están altamente elevados. Entonces, al inicio hay una respuesta viral, ¿no? Pero después hay una respuesta inflamatoria queriendo compensar o queriendo atacar esta respuesta antiviral. Entonces, la respuesta antiviral inicial es la que va a determinar realmente la progresión de la enfermedad. Recordemos que el SARS-CoV-2 puede infectar todo el tracto respiratorio, el respiratorio superior, respiratorio inferior, ¿no? Desde la cavidad nasal, la cavidad oral, ¿verdad? Diferentes células epiteliales, ¿verdad? Puede infectar endotelio en sí, macrófagos, monocitos, células dendríticas, neutrófilos que están en tejido pulmonar. Entonces, todas las células que en el tracto respiratorio superior e inferior pueden ser infectantes o infectadas por el SARS-CoV-2. Entonces, al ser infectada una célula, hay normalmente patrones de receptores que reconocen patrones.
¿Qué patrones van a reconocer? Parte de un virus, de una proteína, parte de un ARN del virus, ¿verdad? Y estos pueden estar localizados a nivel de la membrana, como los toll-like receptor, los receptores de lectina, puede ser a nivel del citoplasma, ¿verdad? Y en la membrana de los organelos al interior de la célula. Entonces, todos estos pueden detectar diferentes partes del virus y desencadenar diferentes reacciones enzimáticas, ¿no? Que llevan a la transcripción de factores en el núcleo, llevan para la producción de la primera respuesta, que es la respuesta interferón, y también algunas respuestas de citoquinas proinflamatorias. Hay 3 tipos de interferón, pero el más común es el interferón tipo 1, que es detectado de manera autocrina o paracrina, o sea, por células que están cerca de la célula infectada, o también por células del sistema inmunológico que detectan como una señal de peligro, ¿no? Detectan a través de receptores de interferón y estas van a desencadenar una cascada enzimática, ¿sí? Factor de transcripción en el núcleo, que van a expresar genes que van a estimular los interferones. Entonces, la primera respuesta antiviral es el sistema interferón, que esto es lo que va a actuar a diferentes niveles del ciclo del virus para contrarrestar la producción, que continúe la producción viral, ¿no? Entonces, lo que vimos, el virus entra a las células, ¿verdad? Los infecta y esta célula empieza a secretar citoquinas proinflamatorias como interleucina 6 y otros factores, y el sistema interferón más que todo tipo 1, que lo que hace es, aparte de su efecto antiviral propio al virus, puede reclutar otras células del sistema inmune al sitio de infección, células del sistema adaptativo y células del sistema innato primero y después del sistema adaptativo, ¿no? Como células T, monocitos, macrófagos, neutrófilos, ¿verdad? Y células NK. Entonces, secreta el sistema interferón y este sistema interferón es detectado a través de sus receptores a otras células que no están infectadas para decir, oigan, hay una señal de peligro aquí, hay algo que me está invadiendo. Entonces, estas células vecinas también empiezan a secretar sistema interferón para alertar, una para contrarrestar el virus y otra para alertar a las otras células para que lleguen y puedan tener el efecto antiviral, ¿no? Entonces, en una etapa normal, ¿verdad? Puede ocurrir que el sistema inmunológico actúe de una manera perfecta, ¿sí? Entonces, detecta el virus, lo elimina, detecta las células infectadas, elimina. Puede haber un daño mínimo a nivel pulmonar, un daño mínimo tisular, sí, un daño inflamatorio, sí, pero es mínimo, ¿no? Que no va a causar casi ningún efecto. Pero, ¿qué pasa en los casos graves? En los casos graves, pues, puede haber un retraso de estas señales del sistema interferón. Entonces, las células unas se retrasan, otras llegan hasta hiperactivadas, que empiezan a secretar un montón de citoquinas proinflamatorias, y esto, pues, este montón de citoquinas proinflamatorias, llamada tormenta de citoquinas o hipercitoquinemia, ¿verdad? Es la que va a producir daño a nivel del tejido. Entonces hay una respuesta excesiva de todas estas células inmunológicas produciendo diferentes citoquinas en grandes cantidades que van a producir un daño o edema pulmonar, neumonía, ¿verdad? Inflamación, y entre otras también activación del inflamasoma en monocitos, como vamos a ver más adelante, y todo esto pues conlleva a síndrome respiratorio agudo y problemas vasculares con hipercoagulabilidad. Entonces recordemos que el SARS-CoV-2 tiene un genoma enorme, ¿no? De 30 kilobases y contiene proteínas estructurales y no estructurales, ¿verdad? Diferentes expresadas aquí, la proteína Spike, la proteína E, M y la nucleocápside, y las proteínas no estructurales, ¿verdad? Divididas aquí. Estas proteínas no estructurales son las que van a ejercer un mecanismo de evasión contra el sistema interferón, contra toda aquella cascada de enzimas que les mostré rápidamente. Y el primer mecanismo de evasión es que el virus se replica dentro de vesículas de doble membrana del retículo endoplásmico del huésped, es decir, dentro de la célula. Algunas proteínas no estructurales como la NSP3, la NP6 y 5, entre otras, hacen un doblamiento de la membrana del retículo endoplásmico y como que se encapsula, se encierra, ¿no? Entonces la replicación ocurre ahí dentro. Y esto es para evitar ser reconocidas por los patrones de reconocimiento que les expliqué anteriormente. ¿Sí? Entonces atrasa la señal de interferón.
Y la otra es que hay varios estudios in vivo e in vitro que todas estas proteínas no estructurales pueden actuar en diferentes niveles de las cascadas enzimáticas de activación del sistema interferón y de activación de proteínas proinflamatorias, demostradas aquí, que no vamos a entrar en detalle porque es extenso, pero como pueden ver hay varias proteínas no estructurales que actúan a nivel diferente de enzimas o de moléculas, impidiendo así la transcripción del nuclear y impidiendo así la formación o la secreción del sistema interferón, ¿no? Entonces, es lo que ocurre en COVID-19. Primero, hay un retraso, cuando hay casos severos hay un retraso del sistema interferón. Por ejemplo, vemos aquí en un estudio demostrado que en casos normales y moderados de COVID-19, hay un aumento de la carga viral, obviamente, pero hay una buena respuesta del sistema interferón que esta contrarresta la carga viral. Y por lo ende, si hay una buena señal de alarma, una buena señal de antiviral, entonces la respuesta del sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo representado aquí va a ser muy buena y van a disminuir pues o eliminar el virus y va a haber una fase inflamatoria leve que va a poder contrarrestar el virus. Esto es en la mayoría de los casos, como vimos, el 80%. Pero el otro porcentaje son los casos severos. Entonces, hay una carga viral aumentada, pero un retraso del sistema interferón. ¿Por qué? Porque este virus hizo varios mecanismos de evasión, como vimos anteriormente, para impedir la respuesta interferón. Entonces, la respuesta interferón está disminuida, va a seguir aumentando la replicación viral, la carga viral, y por ende, la respuesta de las células inmunes innatas está retrasado, pero está hiperactivado y va a haber citoquinas inflamatorias que van a producir la severidad o las complicaciones en COVID-19 y pues como vemos aquí, linfopenia marcada. ¿Por qué? Porque como hay un retraso del sistema interferón, ¿verdad? No llegaron tarde o se activaron muy tarde el sistema adaptativo. Y esto ya fue corroborado con el SARS-CoV-1, ¿verdad? En los años 2003, 2004, 2005, cuando era el momento endémico del SARS-CoV-1, también se demostró pues que en casos severos hay un retraso de la señal de interferón. Entonces, esto conlleva a varios modelos propuestos, ¿no? de respuesta celular del sistema inmune adaptativo. En un cuadro normal, ¿verdad? Vemos que va a haber una respuesta del sistema inmune innato inmediata, ¿no? Inmediata y buena. Entonces, y va a activar o a llamar, ¿verdad?, al sistema inmune adaptativo y va a haber una respuesta inmune adaptativa muy buena, con respuesta celular de CD4 y CD8 y respuesta de anticuerpos muy buena y que van a contrarrestar el virus. Esto es en un caso normal, ¿no? Pero en la mayoría de los casos de COVID-19, esta respuesta innata puede ser tardía, ¿sí? Por lo que vimos anteriormente, por los mecanismos de evasión que tiene el virus y un retraso del sistema interferón. Pero el sistema adaptativo es muy bueno y contrarresta la carga viral, aunque la respuesta innata fue moderada o fue deficiente, ¿verdad? Pero el sistema adaptativo tuvo una buena función y contrarrestó o controló la infección. Esta es la mayoría de los casos que ocurre. Pero en caso grave, en la severidad, como hay un retraso en el sistema interferón, hay una deficiencia o una inactivación, una activación deficiente del sistema inmune innato y tanto un retraso en el sistema inmune adaptativo, que por eso el virus, obviamente como no hay nadie que lo contrarreste, va a seguir creciendo, va a seguir replicándose y la respuesta innata, ¿verdad?, quiere como compensar ese retraso que tuvo, ¿verdad? Y por eso es que se hiperactiva, ¿no? Y por eso es que está demasiado activado y hay demasiada inflamación. Y por otro lado, pues la respuesta T empieza a activarse poco a poco y por eso que, hay linfopenia, ¿no? Que es lo que encontramos en un ejemplo aquí en estudios, ¿verdad?, de pacientes moderados y severos, ¿verdad? Que en los días después del inicio de los síntomas vemos que en pacientes moderados no hay disminución o marcada, por decir así, de linfocitos T totales o linfocitos CD4 y CD8, contrario así en los severos, como aquí en rojo, ¿no?, que hay una linfopenia marcada y hay un aumento de estas citoquinas inflamatorias como interleucina 6 y interleucina 10 mostradas en este estudio como un ejemplo. Entonces, de manera general, vemos que la respuesta celular en SARS-CoV-2 infecta una célula,
¿verdad? Ya sea una célula del pulmón o del todo el tracto respiratorio, ¿verdad? O alguna célula del sistema inmunológico o endotelio, ¿verdad? Puede secretar diferentes citoquinas, ¿verdad? Proinflamatorias o quimioatrayentes que van a atraer células del sistema inmune innato, en este caso, por ejemplo, natural killers, monocitos, ¿verdad? Que pueden convertirse en macrófagos o macrófagos ya residentes en tejido, neutrófilos, y vemos que esta acción, pues, por ejemplo, los monocitos y los neutrófilos en casos graves están aumentados, y las NK, pues, tienen una deficiencia, ¿verdad? En COVID-19, que no vamos a entrar en detalle, y que están en un fenotipo exhaustivo. Y vemos aquí un cuadro resumido de las células del sistema inmune innato que se pueden encontrar. Y algo muy importante, aunque hay aumento de macrófagos, de monocitos, de neutrófilos, estos tienen una disfunción, tienen una función no controlada. Por eso es que se secretan demasiados o muchas citoquinas, ¿no? Que llevan a la inflamación. Y por otro lado, también se ha visto que hay células, por ejemplo, las células invariantes T asociadas a la mucosa, ¿sí? Como son un subtipo de células T, que también están presentes a nivel pulmonar y están hiperreactivas, esto debido a la presencia de interleucina 18, y que están disminuidos pues en sangre, pero en el pulmón hay un montón y están de una manera, de un fenotipo hiperactivado, aumentando la inflamación. Entonces, hablando de la inflamación, ¿cómo va a ocurrir aparte de todas las citoquinas secretadas? Es porque hay una activación del inflamasoma. ¿Te recuerdan los patrones de receptores de reconocimiento? Uno de ellos es los tipos, los not-like receptors, que estos están a nivel del citoplasma. Entonces, al reconocer una parte del virus, por ejemplo, aquí vemos que el SARS-CoV-2 entra, ¿verdad? Y puede ser reconocido inclusive por los toll-like receptors o por los receptores not-like receptors. Entonces, estos van a desencadenar el inflamasoma, que está aquí, NSPL3. Hay varios tipos de inflamasoma, pero este es uno que lo que va a desencadenar. Y por otro lado, también la proteína E, por ella misma, pues es una viporina que aumenta aumenta la permeabilidad de los canales de calcio y aumenta la entrada de calcio a la célula, lo que va a inducir a la activación del inflamasoma. Entonces, el inflamasoma, un conjunto de moléculas, ¿verdad? Que se unen otras moléculas ASC, activa las caspasas y que estas pues van a activar la interleucina 1B y la interleucina 1-18, que estas son las que van a salir por piroptosis, ¿verdad? Por un tipo de muerte celular, ¿no? Y más otras citoquinas inflamatorias, que son estas las que van a iniciar, por decir así, el desencadenamiento de la hiperinflamación en COVID-19. Entonces, importante, hay una activación del inflamasoma, más que todo en células del sistema inmunitario, más que todo comprobado en monocitos, que es lo que vemos aquí. No voy a entrar en detalle de este estudio, pero un estudio creo que fue en Brasil, ¿verdad? Que donde in vitro, o sea, en células, vieron que al infectarlas con SARS-CoV-2, evidentemente en una inmunofluorescencia, pues hay activación del NLRP3, que es el inflamasoma 3, ¿sí? Con todos sus componentes y la secreción de interleucina 1B aumentado en SARS-CoV-2. Esto fue corroborado en suero de pacientes infectados con COVID-19, que hay aumento de caspasas, como vimos, ¿verdad? En el mecanismo anterior, aumento de interleucina 18, aumento de interleucina 1B, aumento del inflamasoma, aquí ellos llaman como una formación de punta, ¿no? Pero es la formación del inflamasoma demostrado en inmunofluorescencia aquí en verde, en estas células de monocitos y corroborado también en tejido pulmonar. Vemos anticuerpos dirigidos contra monocitos, la presencia del monocito y aquí la presencia de activación del inflamasoma y demostrado también en inmunofluorescencia. Vemos aquí la formación de punta ACS y la formación de inflamasoma. O sea, está más que corroborado que SARS-CoV-2 induce una hiperinflamación a nivel de los monocitos, ¿verdad? Activación del inflamasoma, aumento de citoquinas proinflamatorias, piroptosis, y esto es lo que va a causar la severidad en per se, del inicio de la severidad de la enfermedad. Por otro lado, un monocito que se convierte en macrófago tipo 1, también puede convertirse en macrófago tipo 2, ¿no? Pero macrófago tipo 1 hiperactivado puede producir
un síndrome de activación macrofágica. El macrófago está hiperactivado, que empieza a secretar bastantes citoquinas, quimioatrayentes de otras células, para otras células del sistema inmune, y también células proinflamatorias, y esto pues ayuda o aumenta, por decir así, la hipercitoquinemia o la tormenta de citoquinas. Entonces, recordemos que hay un retraso. Si hay un aumento de la carga viral, hay un retraso del sistema interferón. Esto va a aumentar la infección, ¿verdad? Inclusive puede infectarse directamente los monocitos y macrófagos, y va a aumentar el aumento de citoquinas proinflamatorias o quimioatrayentes, más inflamación en el tejido, tormenta de citoquinas, síndrome de activación macrofágica, que hay otros síntomas relacionados. Y en este esquema representado aquí, por ejemplo, cuando el virus infecta una célula, hay muerte de esa célula, secreta señales de alarma o interleucinas proinflamatorias que pueden atraer macrófagos, ¿verdad? O puede ser que el virus directamente infecte el macrófago y este pues va a secretar citoquinas inflamatorias que va a llamar más células, en este caso, por ejemplo aquí, linfocitos T del sistema adaptativo, que estos van a secretar más citoquinas inflamatorias como interferón gamma, y es una sinergia entre el aumento de macrófagos y el aumento de linfocitos T. Entonces, hablando del síndrome de liberación de citoquinas, es una respuesta hiperinflamatoria que el sistema inmune está hiperactivado con una secreción descontrolada y excesiva de citoquinas proinflamatorias. Pueden existir una fase moderada y una fase severa donde hay ya destrucción de tejido, y esto pues lleva a síndrome de estrés respiratorio agudo. No vamos a entrar mucho en detalle, pero hay ya las citoquinas demostradas que entre severidad, la interleucina 6, 10, factor necrosis alfa, interleucina 2R y todo este montón de quimioxinas y interleucinas que ya están corroborados en un estudio, por ejemplo, en China compararon pacientes con UCI y no UCI, y vieron que en aquellos pacientes con UCI pues hay aumento de interleucina 1 beta, que como vimos nosotros, que es el factor al final de la piroptosis, no por el inflamasoma, y la interleucina 6, que son dos citoquinas importantes que están hiperactivas. Y si hablamos de los quimioatrayentes, por ejemplo, este es solo un cuadro que muestra ejemplos. Si es CCL2, atrae monocitos, células T; si es CCL3, monocitos, neutrófilos, macrófagos; CXCL10, otras células del sistema inmune. Entonces hay un aumento de quimioatrayentes que atraen más células, y estas células pues están hiperactivadas secretando, ¿verdad? Citoquinas inflamatorias. Y aquí pues muestro otros estudios que se mostraron en eso. Y el rol de la interleucina 6, se dice que es activado por la interleucina 1B y tiene un montón de funciones, desde señales de traducción hasta que promueven la proliferación normal de una célula, de diferenciación, su regulación, promueve inclusive la expansión de células T, la diferenciación de células B, promueve un montón de funciones en el sistema inmunológico y también a nivel vascular. Por ejemplo, aumento de la permeabilidad vascular, el reclutamiento de monocitos hiperactivos, de neutrófilos hiperactivos, ¿sí? Y un escape de líquido a nivel del endotelio. Por otro lado, también hay una desregulación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, esta desregulación del receptor de la enzima convertidora de angiotensina puede impulsar la producción de interleucina 6. Recordemos que el angiotensinógeno producido en el hígado puede pasar a angiotensina tipo 1 por la renina producida en las células yuxtaglomerulares del riñón, y pues esta angiotensina 1 por la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. O sea, que acordamos de las clases de fisiología en medicina, ¿no? Y esta angiotensina 2, a través del receptor de convertidores de angiotensina tipo 2, puede convertirse en angiotensina 1,7, que se une al receptor más, y esto pues produce un efecto antiinflamatorio, antioxidante, antifibrinolítico y vasodilatación, ¿verdad? Y por otro lado, el angiotensinógeno 1, ¿verdad? A través del AC2 puede convertirse en angiotensina 1,9, ¿sí? Y también el angiotensina 2 producido que viene de la conversión por la enzima convertidora de angiotensina, estos pueden producir un estado proinflamatorio, prooxidante, profibrótico, vasoconstricción. Entonces hay un equilibrio.
Entonces hay un equilibrio entre no inflamación e inflamación, entre no oxidación y oxidación, entre fibrosis y no fibrosis, entre vasoconstricción y vasodilatación. Entonces esto es lo normal que ocurre en el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Recordemos que el virus, ¿a dónde se une? En el AC2. Entonces, si se une en el AC2, ocupa ese receptor, entonces al ocupar el espacio de ese receptor, ¿qué pasa? Hay un acúmulo de angiotensina 2, porque no hay dónde va a convertirse en angiotensina 1,7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Si hay un acúmulo ¿de quién? De angiotensina 1,9. Entonces, el acúmulo, más que todo de la angiotensina tipo 2, pues ni modo, va a seguir uniéndose a su AT1R, ¿verdad? A su receptor, y pues va a producir ¿qué? Más el efecto proinflamatorio, más el efecto prooxidante, profibrótico y vasoconstricción. Entonces, ahí otro mecanismo que es esta desregulación, porque el virus usa este receptor, entonces hay una desregulación del sistema de renin-angiotensina y más que todo en su fenotipo proinflamatorio o prooxidante y profibrótico, ¿verdad? Y vemos aquí que al final pues induce también la formación de interleucina 6. Y es representado en esta forma, angiotensina 1, el angiotensinógeno por la renina convertido en angiotensina 1, y por encima convertido de angiotensina en angiotensina 2, y que se une a su receptor, se convierte en angiotensina 1,7. Pero como el virus ocupa el receptor de angiotensina 2, entonces hay acúmulo de angiotensina 2 que se van a unir ni modo a los receptores que les toca, y van a activar otras moléculas, por ejemplo, como la DAM17, que esta va a cortar los receptores de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, los corta, expone su parte soluble fuera de la célula, y por otro lado, la activación de los receptores de la angiotensina 2, ¿verdad? Activan los factores de transcripción a nivel nuclear, activan la inflamación, citoquinas proinflamatorias y producen más interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que van a ser secretados fuera de la célula, y estas pues se van a unir a las partes solubles que fueron cortadas y van a unirse a sus respectivos receptores de la célula y van a activar otras cascadas enzimáticas para factor de transcripción nuclear y más inflamación, y lo que se conoce como un ciclo amplificador de interleucina 6. Eso es lo que ocurre dentro de las células. Entonces, ya vimos que el virus por sí solo puede infectar varias células y producir apoptosis y producir secreción de citoquina, y por otro lado el reclutamiento de células hiperactivadas del sistema inmunológico también pueden producir diferentes cantidades masivas de citoquinas. En este caso, como vimos aquí, el efecto inflamatorio amplificado de interleucina 6, y por otro lado la activación del inflamasoma. Esto lleva más el síndrome de activación macrofágica, lleva a la tormenta de citoquina y al síndrome de estrés respiratorio, que todos conocemos que el síndrome de estrés respiratorio es el escape de líquido por la permeabilidad vascular, por el daño en el epitelio, el escape de líquido a la cavidad pulmonar, ¿sí? Entonces va a haber rigidez, va a haber hipoxia, va a haber edema pulmonar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre aquí? No voy a entrar en detalle, pero aquí más que todo lo que ocurre a nivel de lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Y pues vemos que hay una alteración de la ventilación, y al final va a haber fibrosis con rigidez, ¿no? Va a haber hipoxemia y todos los síntomas clínicos que ya sabemos del síndrome de estrés respiratorio agudo. Hablando de la parte vascular, ya para terminar, cuando ocurre una injuria o un daño en un vaso sanguíneo, entonces se expone el colágeno y se expone el factor de von Willebrand, que esta va a atraer plaquetas, ¿sí? Para que se adhieran, como vemos aquí. Estas plaquetas van a cambiar su forma, ¿sí? Y se van a segregar, a unirse, ¿verdad? Y para formar la agregación plaquetaria. Por otro lado, hay vasoconstricción, que reduce el flujo sanguíneo para ayudar a esa agregación plaquetaria. Y por otro lado, hay activación del factor tisular, que es el activador primario de la parte extrínseca de la cascada de coagulación, que vemos nosotros aquí representado, para la formación de protrombina, trombina, y esta trombina va a formar del fibrinógeno a fibrina, y esta fibrina es la que va a ser usada para la estabilidad del coágulo formado. Y todo esto es limitado por la fibrinólisis.
Eso es lo que ocurre normalmente en la formación de un coágulo. Pero en COVID-19 ocurre inmunotrombosis. ¿Qué es eso? Es la directa interacción de leucocitos activados más plaquetas activadas y factores de coagulación. Aparte de esto hay netosis, activación de la plaqueta, ya sea directo por la infección del virus, activación del sistema de complemento, acción de la misma proteína spike en el endotelio, ¿verdad? Y creando una desregulación. Y hablando en esta parte de acá que les dije que está limitado por la fibrinólisis, este es un esquema que muestra cómo es la fibrinólisis, ¿no? El factor activador de plasminógeno, ¿sí? Es el que va a cortar, por decirlo así, o convertir el plasminógeno en plasmina, y este pues va a cortar o eliminar los diferentes coágulos y hacerlo pues en degradación de fibrina, como hacer el dímero D y todo eso que no conocemos normalmente. Y también hay un inhibidor del factor de plasminógeno tisular. Sí, y que este inhibidor puede estar presente, ¿no? Que en COVID-19 que vamos a ver que está aumentado, y si está aumentado, pues inhibe la destrucción pues, del coágulo. Y recordemos la triada de Virchow, la estasis del flujo sanguíneo, la injuria endotelial y la hipercoagulabilidad que en COVID-19 está afectado. Y este es un estudio de microscopía electrónica en 3D, los primeros estudios en mayo del 2020, que muestran un epitelio sano con un epitelio dañado, ¿verdad? En COVID-19, marcado hay también aumento de nuevos vasos sanguíneos, hay inflamación del endotelio, marcado aquí, y dentro de ese endotelio vemos la presencia del virus, ¿verdad? Entonces, si el endotelio está dañado, como vimos anteriormente en esta gráfica, si el endotelio se daña, ¿quién se expone? El factor de von Willebrand, colágenos, ¿verdad? Y si hay exposición de eso, ¿qué va a haber? Las plaquetas pues van a agregarse, van a unirse y va a ocurrir toda la formación del coágulo. Entonces, hay liberación del factor de von Willebrand. Se expresa, por otro lado, el factor tisular, ¿verdad? Como vimos anteriormente, que activa la cascada de coagulación para la formación, la parte extrínseca para la formación de fibrina y la estabilidad del coágulo. Entonces, y esto crea un desbalance, ¿no? Porque hay una hipercoagulabilidad, ¿sí? Y están todos los componentes de la triada de Virchow afectados. Hay varias teorías, algunas corroboradas, el por qué produce esta hipercoagulabilidad. Primero es porque las citoquinas proinflamatorias que están exageradamente activadas, ¿verdad? Activan las plaquetas, activan el factor tisular, activan el inhibidor del plasminógeno. Si inhiben el plasminógeno, no va a haber fibrinólisis, no va a destruir el coágulo. Entonces va a haber aumento de la hipercoagulabilidad, y es lo que miramos aquí, ¿verdad? Esto representado en esta imagen, las citoquinas proinflamatorias activan las plaquetas y exponen, ¿verdad? Por el factor de von Willebrand, y expresan en otras células del sistema inmune el factor tisular. Y también activación exagerada del inhibidor del plasminógeno, entonces no hay fibrinólisis. Por otro lado, la hipoxia producida por el síndrome de estrés respiratorio puede generar un estado protrombótico por exposición del factor de von Willebrand y factor tisular en las células del endotelio y algunas células del sistema inmunológico. Sí, y por otro lado, también, como vimos anteriormente, la acumulación de angiotensinógeno 2 también puede causar un estado profibrótico con exposición del factor de von Willebrand y factor tisular, pues esto lleva a un estado de hipercoagulabilidad. Por otro lado, también está la netosis. ¿Qué es la netosis? Los neutrófilos sacan fuera de su célula, ellos como que se automueren y sacan todo su contenido de ADN fuera de las células a través como de una especie de red que tiene varios moléculas tóxicas, ¿no? O antivirales. Por ejemplo, metaloproteinasas, histonas, tienen su ADN, ¿verdad? Y estos pues son activados por la hiperproducción de interleucina 6 y una interleucina B. Todo está conectado, ¿no? Y se ha visto tanto in vitro como in vivo, que vamos a ver más adelante, que los neutrófilos expuestos de sueros de paciente, pues hay netosis. Y este es un esquema que representa cómo el neutrófilo pues se expone, ¿verdad? Sus redes al exterior y todos los componentes que contiene.
¿verdad? Y pues el SARS-CoV-2 igual puede infectar directamente el neutrófilo y causar pues la netosis, y esta netosis pues como es tóxico, es dañino, también crea daño en el epitelio. En este estudio vemos en pacientes intubados graves, por ejemplo, aumento de las metaloproteinasas y de ADN, ¿verdad? De las NETs en comparación a aquellos que murieron con los que no murieron, o sea que hay aumento de netosis en pacientes graves y esta inmunofluorescencia marcada con los diferentes coloración de componentes de la netosis, vemos, ¿verdad? La formación de netosis claramente a nivel del vaso sanguíneo, y este es un esquema representado de lo que puede ocurrir, ¿verdad? La netosis con la formación, ¿verdad? Con la agregación de plaquetas, ¿no? También, por otro lado, el virus puede infectar directamente a las plaquetas y activarlas a través de la vía MAP quinasas y inducir la agregación plaquetaria, otro mecanismo. Y por otro mecanismo también propuesto varios mecanismos de la activación del sistema del complemento, pero el más importante y el más relevante es que estas anafilotoxinas del sistema de complemento C5A y C3A son las que van a activar células del sistema inmunológico a expresar el factor tisular, y si hay expresión del factor tisular, ¿qué hay? Formación de fibrina. Entonces hay hipercoagulabilidad, hay trombosis, ¿sí? Recordemos que el endotelio tiene diferentes funciones, regula la inflamación, evita la trombosis, ¿verdad? A través del óxido nítrico, pues hay vasodilatación, pero en COVID-19 hay una disfunción endotelial por efectos directos de la infección del virus al endotelio. ¿Verdad? Como vimos, el sistema renina-angiotensina es uno de los factores, ¿verdad? Y lo otro es también el sistema de calicreína-bradicinina, que al estar aumentado las bradicininas, también hay un aumento del factor tisular y un aumento del inhibidor de plasminógeno, y por ende hay una hipercoagulabilidad. Y este estudio no voy a entrar en detalle porque es muy complejo, solo dice que la proteína S, aquí resumido, la proteína Spike de SARS-CoV-2 por sí sola puede inducir daño del endotelio, ¿verdad? Porque internaliza al interior de la célula sur el receptor, el AC2R, y esto lleva a una disfunción, al final una cascada de reacción dentro de la célula del endotelial, y lleva a una disfunción de la mitocondria, a un estado oxidativo, a un aumento de la glucólisis. Entonces hay una hipoxia y disfunción del endotelio, vasoconstricción y también trombosis. O sea, todos esos son los mecanismos comprobados cómo ocurre problemas vasculares. Y aquí solo les dejo, que puedo compartir las diapositivas después, todos los biomarcadores necesarios para COVID-19 a nivel de diagnóstico, de cuando hay una inflamación, cuando hay coagulación, problemas cardíacos, los días necesarios y todo eso, ¿verdad? Y los dejo con toda la bibliografía ahí. Y no voy a entrar a anticuerpos porque por horas del tiempo, pero espero que les haya gustado la charla, y si tienen alguna pregunta, pues estamos a la orden.